Estás escuchando Camino, Verdad y Vida con el apóstol Mario Luis Suárez. Camino, Verdad y Vida. Yo quiero compartirles hoy un tema que lo he llamado Misterio Resuelto. Y para ello vamos a enfocarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 10 al 12, porque hay una discusión que se lleva a cabo entre Jesús y los discípulos. Dice Marcos 4:10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Amén. Cuando leemos esta parábola, pareciera como que el Señor se volvió exclusivo, como que esto no es para todo el mundo. Y esta respuesta que Él les da es a una pregunta que le hacen los que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Porque el Señor enseñaba, pero hubo un momento de su ministerio cuando Jesús dejó de hablar claramente. Al principio, el mensaje de Jesús era un mensaje abierto, era un mensaje claro para todo el mundo. Pero no todo el mundo quiso escuchar la palabra de Jesús. Y de pronto, algunas personas y gente que le comenzaron a seguir, no le seguían por la enseñanza, sino que le seguían solamente con la intención de cuestionarlo, con la intención de que él se equivocara en algo. Le hacían preguntas capciosas, preguntas de doble sentido, para ver si el Señor en alguna cosa se equivocaba, a fin de tener cómo juzgarlo, a fin de tener cómo hacerle oposición. Y pronto el Señor se dio cuenta de que esta situación no valía la pena dar una enseñanza tan clara a gente que no quería escuchar. Entonces, a partir de un momento, Él comenzó a cambiar su metodología para hablar acerca de las cosas de arriba, del cielo, de Dios. Y comienza a hablarles por parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia acerca de cosas cotidianas que nos dejan una enseñanza. Y él comienza, por ejemplo, la primera vez que comienza a hablarles de una parábola, él les empieza a hablar acerca del reino de los cielos, del reino de Dios. Y él le dice, el reino de Dios es como un sembrador que salió a sembrar una semilla. Todo el mundo podía entender lo que es un sembrador sembrando una semilla en la tierra. Y él les decía, parte de la semilla cayó a la orilla del camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Eso lo podía entender todo el mundo. Y otra parte cayó entre los espinos, pero los espinos ahogaron la semilla y no dio fruto. Otra parte cayó en pedregales, el sol secó la semilla cuando brotó y se murió la semillita. Y otra parte cayó en buena tierra. Todo el mundo estaba apto para escuchar aquello, porque ese era el mensaje de la parábola, pero detrás de la parábola había una enseñanza espiritual. El propósito de la parábola no era solamente ilustrar las cosas de arriba para que pudieran ser entendidas. Era dejarles a la gente una sensación de hambre, de búsqueda en aquellos que estaban interesados
en conocer acerca de Dios. Y esto era lo que establecía la diferencia. Porque los que estaban interesados en conocer más de Dios era la gente que se acercaba después de la parábola para escuchar más. Porque, mis amados, el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Dios siempre se ha querido mostrar como una necesidad que Él puede saciar en tu vida. Si para ti Dios no es una necesidad primaria, sencillamente, mi amado, estás desenfocado de lo que Dios quiere hacer contigo. Él quiere ser el pan que sacia el hambre. Él quiere ser el agua que sacia tu sed, de modo que no vuelvas a tener sed jamás, como le dijo a la samaritana. Esta gente se sació con la parábola, pero hubo algunos. Verso 10 dice: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, no eran solo los 12. Era un grupo de gente aparte de los 12 que también querían conocer más. Y ellos le preguntaron sobre la parábola y le dijeron: ¿por qué a la gente le hablas con parábolas? Y entonces el Señor les dijo esto: a vosotros os es dado saber el misterio. Y les habla de un misterio que Él lo llamó el misterio del reino de Dios. Y esto es interesante, mis amados, porque el mismo Señor fue quien dijo que el reino de Dios es un misterio. La pregunta es: si el Señor dice que su reino es un misterio, ¿cómo podemos entender ese misterio? Mi amado, necesitamos que ese misterio sea resuelto, y para eso vino el Señor, a resolver el misterio. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? La Biblia, cada vez que habla de misterio, porque déjeme decirle que en la Biblia se menciona muchísimas veces la palabra misterio. Se dice, por ejemplo, se habla del misterio del reino de los cielos, se habla del misterio de la piedad, se habla del misterio de la iniquidad, se habla del misterio del Padre, se habla del misterio del Hijo, se habla del misterio de la iglesia y se habla del misterio de la venida del Señor. Hay muchos misterios. Y entonces, cuando usted lee la Biblia, usted dice: wow, todo parece ser un misterio. Pero la verdadera enseñanza no es que la Biblia es misteriosa o que tiene códigos secretos. La verdadera enseñanza es que hay gente a la que el Señor le revela esos misterios, y son aquellos que no se quedan con lo de arriba, con la superficie, que no se quedan con lo primero que oyen, que no se quedan con lo primero que ven. Dios está interesado en abrir tu corazón, en captar tu corazón, en ser aquel que hace que tú le busques y que tú le ames y que tú le anheles, que tú le desees por encima de todas las cosas. Dios quiere resolver todo lo que para ti es un misterio. Él no ha venido para presentarse como un Dios misterioso, sino que Él ha venido para revelar su corazón, revelar sus planes, revelar su propósito, revelarte su diseño, revelarte su palabra, revelarte a su Hijo y revelarte todas las cosas celestiales para que tú puedas disfrutar. Mientras tengas en tu vida un misterio, no podrás disfrutar del Señor. Pero levanta tu mano, porque en esta mañana, diga conmigo: el Señor ha venido a convertir este misterio en algo resuelto. Diga amén y dele un aplauso al Rey. Aleluya. Un misterio, no voy a hablar del origen de la palabra misterio, eso lo dejaremos para otra ocasión. Pero la Biblia usa la palabra misterio para referirse a aquellas cosas que el hombre no puede entender acerca de Dios. No porque sean difíciles, sino porque no tiene acceso a entenderlo. Hasta que el mismo Dios
a través del Espíritu Santo se lo revela. Esto fue lo que sucedió. En aquellos días el Señor directamente le revelaba las cosas porque en ese momento Él era el Parácletos. Pero hoy el Señor dijo, cuando yo me vaya les dejaré otro Parácletos, es decir, les dejaré a mi Espíritu Santo, el cual os guiará a toda la verdad. Levante la mano y diga conmigo, dentro de mí habita el que me puede revelar toda la verdad, el que me puede mostrar el camino, el que me puede iluminar cuando yo no entiendo qué debo hacer. El Espíritu Santo te ha sido dado como el ayudador, como el guiador, como el que te sostiene, como el que te nutre. El Espíritu Santo es el que te revela a Cristo, es el que te revela los misterios de Dios. Y aún más, aquel que te muestra aquellas cosas que tú mismo desconoces de ti. Porque hay cosas que usted desconoce de usted. Hay cosas que usted no puede entender. Y esto es tremendo. Yo recuerdo una vez que teníamos en nuestro equipo una pareja de pastores. Y cuando los iniciamos en el ministerio como pastores, ella se acerca llorando y me dice, yo quiero contarle un testimonio. Hace muchos años, dice, yo estaba recién casada y nos fuimos a una ciudad en Colombia, Cúcuta. Había un congreso de una iglesia y nosotros queríamos ir, y cuando pasamos de Venezuela hacia Colombia, íbamos por tierra, entonces la frontera estaba cerrada. Y no nos dejaban pasar porque había una huelga de transporte, qué sé yo, y no nos permitían pasar hacia Cúcuta. Entonces nosotros le dijimos a los guardias, pero es que hay un congreso cristiano, nosotros vamos al congreso. Alguien que estaba allí los escuchó y le dijo, ¿ustedes van al congreso de la iglesia tal? Sí, claro. Y entonces le dijeron, mire, hoy no va a ser posible, pero no se preocupen, porque hay varios como ustedes que no tienen cómo pasar, pero hay una hermana que tiene una casa grande en San Cristóbal. Si ustedes no tienen dónde hospedarse, vamos a la casa de esta hermana. Algo loco, ¿no? En una frontera, alguien que los escucha. Y ellos le dijeron, vamos. Cuando llegan a la casa de aquella mujer, ella había hospedado a muchos porque tenía una casa bien grande, como una posada. Y entonces allí se instalaron, algunos dormían en hamacas, otros en colchonetas, donde pudieran. Y era solo por una noche, pero entonces esa noche la hermana dijo, bueno, ya que hoy no podemos ir al congreso, aquí estamos muchos cristianos. Y se armó la fiesta, hermano. Empezaron a cantar gente que no se conocía, nunca se habían visto, en una casa donde una señora que nadie conocía los hospedó, y empezaron a cantar, y de repente la hermana dijo, aquí hay una mujer que es profeta, que también va para ese lugar, pero ella nos va a compartir una palabra. Y la mujer empieza a predicar y de pronto agarra a la muchacha a la que nosotros estábamos recién iniciando como pastora en el ministerio. Entonces le dice, así te dice el Señor, cuando estabas muriéndote, cuando te estaban comiendo los ratones, cuando estabas en aquel basurero, yo te rescaté y te preferí a ti y te rescaté a ti sobre tu hermano. Y entonces ella empezó a decir en su mente y en su pensamiento, esta mujer está loca, ¿qué le pasa a esta señora? Y le volví a decir, cuando te estaban comiendo los ratones y las ratas, yo te salvé, te dice el Señor. Y ella se perturbó con eso, le dijo al esposo, vámonos de acá. Esta mujer está loca, y que profeta, ¿cómo me va a estar profetizando eso? Si ni siquiera me conoce y viene a decirme que me estaban comiendo los ratones cuando yo nací, qué falta de respeto. Lo cierto, mis amados, es que el esposo le dice, amor, no te angusties, no menosprecies la profecía. ¿Y cómo se te ocurre? A ti también te vas a poner ahora de acuerdo con ella. Esto es lo que me faltaba. Y bueno, una pelea. Lo cierto, para resumirle la historia, amado, es que antes de que ellos se casaran, la mamá de la muchacha
le dijo, mire, usted se va a casar con mi hija, pero yo necesito decirle toda la verdad de ella. Ella no es mi hija. Realmente no es mi hija. Un día mi esposo y yo estábamos haciendo mercado y decidimos irnos por detrás del mercado, que nos quedaba un atajo para llegar más cerca a la casa. Y cuando íbamos de camino, pasamos por donde estaba el basurero y escuchamos unos llantos. Y cuando vimos, había 2 niños que los habían dejado, dos gemelos, los habían dejado abandonados, un niño y una niña. Y entonces cuando los vimos, se los estaban comiendo los ratones, los tenían mordidos. Y yo agarré a la niña, tuve miedo. Y mi esposo decía, agarra al otro también. No, vámonos. Y salimos corriendo de aquel lugar llenos de miedo. Y tomamos a la niña y la llevamos a la casa, la curamos, la llevamos al médico. Y entonces a todos mis hijos que estaban más grandes, yo les hice prometer que nunca en la vida le dijeran a ella de dónde la habíamos sacado. Le dimos el apellido y la criamos como una de la familia. Y ella nunca ha sabido esta verdad. El muchacho, cuando estaban allá escuchando esa palabra, llamó a la suegra y le dijo, suegra, pasó esto. Y le dijo, es hora de que le digas la verdad. Y la profeta le decía, y cuando tú estabas allí, yo te salvé, porque yo te escogí para que fueses una pastora. Ella era una líder, solamente era una líder de la iglesia, no era nada ministerialmente, no tenía ninguna asignación, pero en el cielo sí. Y esta muchacha, después cuando supo toda la verdad, y ese día la iniciamos ungiéndola en el ministerio como pastora. Ella decía, wow, cosas que nadie conoce, solo el Señor. Decía, apóstol, hay cosas que yo no sabía de mi propia vida. Era mi propia vida y yo nunca lo supe. Y el Señor me lo reveló por profetas, por medio del Espíritu Santo, porque a ti te ha sido dado el que te revela todos los misterios de Dios. Aleluya. Escucha, Dios siempre habla misterios, pero los revela a los que tienen hambre de Él. Cuando tú tienes hambre del Señor, los misterios de Dios te van a ser revelados. En 1 Corintios 2, del 7 al 10, el apóstol Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Amados, la sabiduría de Dios viene en misterio. Si hay algo que tú estás recibiendo, yo te voy a decir que hay sabiduría de Dios en lo que estamos hablando esta mañana. Pero tú puedes ser una de esas 2 clases de personas que hay. Las que se quedan con el mensaje diciendo, estaba bueno, pero no entendí nada. Pero sé que estaba bueno. Y te quedaste con eso. Te quedaste con lo de arriba. O eres de los que boga mar adentro, de los que se meten en la profundidad y dices, lo que el apóstol dijo no lo entendí mucho, pero me despertó el hambre de Dios. Yo quiero conocer más, porque cuando Dios habla sabiduría, Dios la habla en misterios. Y la sabiduría que Dios habla en misterio es una sabiduría que está oculta. Por eso dice aquí, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Pero mira esto, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, esa sabiduría está destinada no solo para que Dios se glorifique, sino para glorificarte a ti. Cuando tú recibes la sabiduría de Dios que está oculta, pero a ti se te revela, a ti Dios te abre el conocimiento de Él, entonces comienza tu glorificación en Él. Porque cuando tú eres lleno de la gloria de Dios, eres glorificado en el Señor. Cuando Dios te glorifica a ti, es decir, cuando Él te cubre y te llena de toda su gloria, Él es glorificado en tu vida. Tremendo esto. Entonces dice
que Dios preparó esa sabiduría y la tenía oculta. La tenía oculta. Y mira por qué. Mira por qué Dios la tenía oculta. ¿Por qué Dios? Usted se preguntará, pero ¿por qué Dios, si quiere darse a conocer, por qué no se deja conocer y ya? Pero mira el verso 8. Dice, esta sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¡Wow! ¿Cómo así? O sea, si ellos hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran llevado a Jesucristo a la cruz. ¿Cómo así? Si eso no hubiera sido mejor que no hubiera ido a la cruz. Al contrario, el plan era que Jesús fuera a la cruz para podernos redimir, para ofrecerse como sacrificio, para entregar su vida, derramar su sangre y que tú y yo fuésemos librados, perdonados, justificados, para que la culpa hubiese salido de nosotros y pudiéramos acercarnos de nuevo al Señor. Lo que está diciendo es que si el diablo se hubiera dado cuenta, si el diablo hubiera tenido revelación, si el diablo hubiera tenido conocimiento de Dios, nunca hubiera crucificado a Jesús. Porque al crucificarlo en la cruz fue donde Jesús lo venció. Entonces, mi amado, dice el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Hay cosas que tus ojos no han visto. Levanta tus manos a los cielos. Hay cosas que tú no has visto todavía. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Hay verdades que todavía tus oídos, y no estoy hablando de tus oídos naturales, estoy hablando de tus oídos espirituales. Hay cosas que tu oído no oyó, ni han subido a corazón de hombre. Hay cosas que todavía son de Dios, pero que no están llenando tu corazón. Hay verdades de Dios que todavía no están marcando tu corazón. Entonces dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Levanta tus manos. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tus oídos serán llenos de verdades tremendas. Tu corazón será repleto de la gracia y de la gloria de Dios. Y tus ojos verán la gloria de Dios, porque el misterio ha sido resuelto. Aleluya. Verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, precioso Espíritu Santo. Levanta tus manos, adora al Espíritu Santo, dile gracias, Espíritu de Dios, porque tú lo escudriñas todo. Aquí dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, los misterios más ocultos, aquellas cosas que tú no conocías de Dios, se te van a revelar, porque Cristo ha venido a mostrarte todos los secretos del Señor a los que le aman a Él. Aleluya. Para que puedas amar con toda libertad al Señor, para que puedas disfrutar de toda su gracia y de toda su gloria. ¿Por qué no le das un aplauso al Rey? Aleluya. Isaías 45:3 dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Aleluya. Vamos, esto es para ti. El Señor te dice, y te daré los tesoros escondidos. Hay tesoros escondidos. Hay tesoros espirituales escondidos. Y un tesoro espiritual implica hasta los tesoros naturales que necesitas para vivir. Cuando Dios te da un tesoro escondido, es porque Dios te dice, te quiero hacer la vida fácil. Quiero que dejes de andar errante, angustiado, preocupado. Porque si tú eres de los que me ama, si eres de los que no se queda con la superficie, si eres de los que avanza, si eres de los que busca, si eres de los que tienen intimidad conmigo, el Señor entonces te dice, te daré los tesoros escondidos y los secretos
muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ahora, mi amado, la pregunta es, ¿qué sucede con nosotros cuando los misterios de Dios nos son revelados? Dios nos revela sus misterios por una sencilla razón, por su gracia. No merecemos que los misterios de Dios se nos revelen, pero Él te amó. Él te escogió y por eso, por la gracia, Él te revela los misterios. Esto quiere decir que tú no tienes que hacer nada para que Dios te revele un misterio. Lo único que tienes que hacer es amarlo y creerle a Él. Porque cuando tú empiezas a amar a Dios y empiezas a darle lugar a Cristo en tu vida, entonces Él empieza a revelarte secretos que no conocías. Y esto es gradual. Dice que es como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Es como un amanecer que al principio empiezan a aparecer los primeros rayos de luz en tu vida y empiezas a ver cosas que no veías. Yo una vez venía de Barinas, estábamos predicando en una iglesia en Barinas y yo salí de madrugada, estaba oscuro y hubo un momento en la carretera donde hay como una especie de batea, digámoslo así. Es una bajada pero larguísima, eso debe tener como entre 1 o 2 kilómetros, porque usted llega a una cima y empieza a ver una bajada recta en la carretera y luego comienza a subir otra vez. Y cuando uno está así en la cima que comienza a bajar, justo coincidió con el amanecer. Mire, yo nunca había visto un paisaje tan impresionante. Eso me impresionó a mí. Que cuando yo vi aquel paisaje, yo no sabía distinguir lo que era cielo y lo que era tierra. Estaba confundido todo entre millones de colores, luces, nubes, bruma. Había colores azules, violetas, amarillos, verdes, de todos los colores. Eso parecía un paisaje, hermano. Y yo no podía entender la diferencia. Tuve que alabar a Dios. Tuve que alabar a Dios. Y así comienza el amanecer de Cristo en tu vida. Cuando antes solo veías oscuridad y no veías nada, por supuesto. Porque cuando tú intentas ver en lo oscuro no ves nada. Pero de pronto cuando empieza Cristo a resplandecer, con razón entiendo ahora que dice, y amanecerá Jehová sobre ti y será vista su gloria. ¿Entiendes? Cuando tú empiezas a ver el panorama y empieza a disiparse la oscuridad y tú al principio comienzas a ver algo que nunca tus ojos habían visto antes y de pronto cuando el día avanza ya empiezas a diferenciar y tú empiezas a entender qué es cielo y qué es tierra, qué es de arriba y qué es de abajo. Pero ¿sabes cuándo lo empiezas a notar? No en el amanecer. En el amanecer has visto algo que no has visto nunca. Pero cuando empieza el día a volverse perfecto. Aleluya. Dale un aplauso al Rey. Me llamó esto la atención porque en Marcos 4:12, cuando ellos le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué tú nos hablas por parábolas? ¿Por qué no nos hablas con claridad? El Señor les dijo, es porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. A ustedes, los que están adentro, porque a los que están afuera se les habla por parábolas, pero a los que están adentro, los que están dentro de mi reino, los que están dentro de mi gracia,
pero a los de afuera no. En el verso 12, Marcos 4:12 dice, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, y para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cuando un misterio no es entendido por alguna persona, cuando tú escuchas la palabra de Dios o lees la palabra de Dios y te da igual, y no puedes ver el misterio detrás de la historia, te quedas solo con la historia de David y Goliat, te quedas con la historia de Jonás en el vientre del pez, pero no entiendes la verdad detrás de eso, la verdad oculta, la sabiduría oculta, es porque te faltan los 3 ingredientes de la revelación. Diga conmigo, toda revelación de Dios tiene 3 ingredientes. Si esos 3 ingredientes no están presentes, usted no tiene una revelación de Dios. Usted tiene información. Usted tiene información, pero no tiene revelación. ¿Cuáles son los 3 ingredientes? Ahí están. Para que viendo vean y no perciban. O sea, el Señor dice, no les hablo, no les explico la parábola, porque no quiero que ellos perciban. Ese es el primer elemento, el primer ingrediente. Dios quiere que tú percibas, que lo percibas a Él. Lo segundo dice, para que oyendo oigan y no entiendan. Todos podemos oír, pero no todos pueden entender. Pero el Señor a los de adentro quiere que no solamente lo perciban, sino que también lo entiendan. Pero no solamente quiere que lo perciban y que lo entiendan, sino que se conviertan. O sea, que sean transformados y les sean perdonados los pecados, dice el Señor. ¡Wow! Entonces son 3 ingredientes que tiene la revelación: percepción, entendimiento y conversión. ¿Qué es percibir? Cuando todos tus sentidos espirituales de pronto son abiertos y ¡puf! Hay como una explosión dentro de ti. Es cuando tú dices, tanto tiempo había escuchado yo esto y no lo entendía y no veía esto, no veía esta verdad. Mi amado, hay sentidos naturales y hay sentidos espirituales. Tus ojos pueden leer la Biblia y no ver a Cristo. Mira, la gente, toda la gente vio una estrella en el cielo que brillaba más de lo normal. Los magos de Oriente dijeron, esa es la señal de que nació el Mesías. O sea, todos vieron la estrella. Solo unos magos vieron a Cristo. Porque ellos vieron con los ojos naturales lo que todos vieron, pero sus ojos espirituales solamente lo pudieron ver ellos porque ellos tenían hambre de la llegada del Mesías. La gente, cuando Jesús fue bautizado, todo el mundo vio una paloma que descendió sobre Jesús. Juan el Bautista no vio una paloma, él vio al Espíritu Santo descender sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vio al Espíritu Santo y vio al Mesías. La gente vio una palomita que llegó sobre un hombre de Nazaret que se estaba bautizando. La gente, todo el mundo que pasó por el camino, vio a un hombre colgado en una cruz. Vieron un criminal siendo castigado. El centurión romano que lo atravesó con una lanza vio al Hijo de Dios y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Qué estás percibiendo? ¿Tú estás viendo a Cristo detrás de este mensaje? ¿Tú estás viendo a Cristo en los problemas que estás pasando?
Si solo ves el problema, te estás quedando con la mitad de la parábola. No estás buscando el misterio, porque todo lo que te está ocurriendo a ti no tiene el propósito de torturarte o de hacerte pasar un mal rato. Solo es un escenario divino a través del cual Dios te va a revelar a Cristo. Porque detrás del problema hay una victoria escondida. Detrás de la circunstancia hay un propósito escondido. Amén. Detrás de aquello no hay una improvisación, hay un plan y hay un diseño en el cual era necesario que tú atravesaras para que se te pudiera revelar el Señor. Aleluya. Vengo a decirte esta mañana que tus sentidos espirituales van a ser abiertos en los próximos días. Se te va a revelar el Señor en medio de aquello que llamas problema, pero que Dios lo había preparado todo para revelar a Cristo en tu vida. Dale un aplauso al Rey, aleluya. Ahora, el Señor no solamente quería revelarle los misterios para que la gente percibiera los de adentro, sino, Él decía, para que no perciban y para que no entiendan. No quiero que los que no tienen hambre de mí entiendan nada, pero quiero que los que tienen hambre y sed de mí lo entiendan todo. Hay cosas que tú no entiendes. Hay cosas que tú no entiendes. Pero, mis amados, el entender es el comprender las cosas bajo la óptica de Dios. Hasta que tú no estés alineado con el pensamiento de Dios, con el plan de Dios, con el propósito de Dios, con la palabra de Dios, con la santidad de Dios, con la justicia, la gracia, el poder, con la naturaleza de Dios. Cuando tú no estás alineado, nunca podrás comprender nada. Seguirás viendo un problema, seguirás viendo una circunstancia, pero levanta tus manos por un momento, porque el Señor va a empezar a provocar no solamente que veas al Señor, sino a entender tu posición, a entender tu alcance, a entender el por qué Dios te ha puesto en este momento, en este lugar, en este tiempo, en esa situación. Y es porque Dios tiene un propósito glorioso contigo. Porque te va a usar. Porque eres un instrumento de Él. Aleluya. En Mateo 13:19 dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, mira lo que pasa. Viene el malo, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Cuando tú te quedas en la superficie, yo no entiendo nada, no entiendo lo que está pasando, yo no sé por qué esto me sucede a mí y justamente a mí que soy tan bueno. Entonces, cuando tú estás en esa posición, el malo, cuando tú no entiendes la palabra del reino, porque todo te está hablando del reino. El problema que tú estás viviendo te está hablando del reino de Dios. Todo es una parábola. Todo es una parábola. Todo es una parábola. Pero cuando tú no lo entiendes, el malo viene y arrebata lo que Dios sembró, porque no lo dejaste nacer. No dejaste que la semilla sembrada se desarrollara dentro de ti. Lucas 24:25 dice lo que sucede con todos aquellos que aman a Dios. Lo que sucede contigo. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vamos, levanta la mano una vez más allí donde estás. Porque vengo a decirte una buena noticia, que todo lo que tú
hasta este momento no habías comprendido, va a explotar algo precioso y poderoso dentro de ti. Se te van a revelar los secretos ocultos de Dios, porque Dios con los que aman y con los que le aman a Él no guarda secretos. El misterio está resuelto dentro de ti, aleluya. Aquellas cosas que no entendías, aquellas cosas que viviste y que no comprendes por qué te sucedieron, Dios te va a revelar la razón de todas las cosas. La razón de todas las cosas. Como el ejemplo que les puse. Quizás haber conocido lo del basurero. ¿Por qué mi mamá me abandonó en un basurero? ¿Por qué? Y vivir amargado con algo y no entender que mientras ella estuviera en esa otra familia nunca conectaría con el propósito. Era necesario ser abandonada en un basurero y que una familia cristiana la rescatara para que pudiera esa niña convertirse en la pastora que Dios había diseñado. Hay cosas que usted solamente las va a entender cuando Dios te abre el entendimiento. Y por último, convertirse. El Señor dijo que el tercer ingrediente, ¿cuál es el primer ingrediente? Percibir, que tú puedas ver a Cristo. ¿Cuál es el segundo ingrediente? Entender. Entender el porqué y la razón de todas las cosas que son parte de tu vida. Pero el tercer elemento, la tercera razón por la cual Dios quiere revelarte sus misterios, es para que usted sea transformado, para que usted se convierta. Convertirse significa volverse del camino por donde andabas. Es darle un giro de 180 grados a tu destino fatal por empezar a caminar en el destino de gloria que Dios ha trazado para ti. Convertirse es ser transformado. Si una verdad de Dios revelada a tu corazón y a tu espíritu no te transforma, no cambia tu manera de ser, no cambia tus pensamientos, no cambia tu corazón, no cambia tu mala conducta, no te transforma más y más a la imagen de Cristo, entonces nunca ha sido una revelación. Una revelación te cambia. Cuando a ti se te revela Cristo, algo cambia dentro de ti. Es como que te pasaran un switch. Es como que te cambiaran. Alguien dijo, me cambiaron el chip. Yo recuerdo cuando me convertí, mis amigos me decían, ay, te metiste en una secta y te lavaron el cerebro. Y yo le dije, no me metí en una secta. Cristo se metió en mí. Y no me lavaron el cerebro, me lavaron el cerebro, la lengua, la boca, todo me lo lavaron. Porque la sangre de Cristo me lavó de mis pecados. La gente no lo va a poder entender. Pero cuando tú recibes al Señor y se te revela Cristo dentro de ti, tu vida cambia. Pablo era un asesino. Él estaba matando cristianos. Y cuando llegó a las puertas de Damasco, no terminó de entrar a Damasco cuando se le aparece Cristo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Cristo a quien tú persigues. Le bastó un minuto para que Pablo cambiara todo. Le pasaron el interruptor. A Pablo lo desconectan de una manera de pensar, de una manera de vivir. Lo desconectan de un mundo, de una realidad en la cual él creía que le estaba sirviendo a Dios. Una realidad en la cual él pensaba que era útil y se da cuenta de pronto que toda su vida era inútil, que todo lo que él creía que era verdad era una mentira, que todo aquello que él creía que agradaba a Dios lo desagradaba por completo. Y entonces más adelante el apóstol Pablo dice, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. ¿Tú sabes qué es lo más glorioso de Pablo? No fue que Cristo se le apareció en el camino, porque él escuchó la voz y todos la escucharon, pero no todos la entendieron, porque todos escucharon la voz, pero a él se le reveló. ¿Estás viendo la diferencia?
¿Por qué los otros no se convirtieron? Porque no entendieron. Y era la misma voz. Dios no se le reveló solamente a Pablo. Dios le reveló que el Hijo Cristo estaba ahora dentro de él. No se le reveló fuera de él. Se le reveló dentro de él. Esa es la revelación. Que Cristo te sea revelado no como Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Todo el mundo cree en Dios. Cuando Cristo se te revela dentro, todo cambia. A Pablo le bastó un minuto de que Cristo se le revelara para que toda una vida cambiara por completo. Es lo que nos hace falta. Ahora, hay dos preguntas que permanecerán gravitando en nosotros hasta que logremos conciliar la misma respuesta para estas dos preguntas. Si estas dos preguntas se mantienen a lo largo de tu vida con dos respuestas distintas, no podrás avanzar en el propósito de Dios. Y eso es la razón de los misterios de Dios, porque cuando a ti se te revela el misterio de Dios, Cristo se te revela a ti, estas dos preguntas van a conciliar ahora en una misma respuesta. ¿Cuál es la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿qué espero yo que la gente vea en mí? ¿Qué es lo que tú esperas que la gente vea en ti? Mucha gente, tú le preguntas, ¿cuál es tu sueño? Ser empresario, tener una buena casa, tener un buen carro. O sea, lo que está diciendo, yo lo que espero que la gente vea es mi éxito. Que me vea forrado en billetes. Que me vea en el mejor carro. Que los vecinos vean que yo tengo la mejor casa. Que yo tengo los mejores clientes y que tengo más dinero en el banco. O que he logrado el mejor éxito, he sido el mejor, me gané los mejores diplomas. Eso es lo que yo espero que la gente vea. Y esa es la respuesta común a la misma pregunta. Porque todo el mundo está esperando que la gente vea éxito en ellos. Nadie respondería, yo quiero que la gente me vea arrastrado, muerto de hambre, hediondo, con los pies en la calle, sucio por todos lados. No. La gente espera que lo vean bien, que sea aplaudido y reconocido. Pero la segunda pregunta es, ¿qué espera Dios que la gente vea en ti? Y si estas dos preguntas, porque Dios no espera que la gente vea el carro, que la gente vea el éxito. Pudiera parecer incongruente lo que le estoy diciendo, pero Dios no espera eso. Él no te diseñó para que la gente te vea así. Aunque si te ven así está bien, pero para eso no fuiste diseñado. Quiero darle la respuesta de lo que Dios espera que la gente vea en ti. ¿Estamos claros hasta aquí? Primera de Corintios 4, del 1 al 2. El apóstol, no el perseguidor, el que se convirtió, aquel al que se le reveló Cristo dentro de él, el que dijo, cuando quiso Dios revelar a su Hijo en mí, él dijo esto, así pues, téngannos los hombres, o sea, quiero que los hombres de esta tierra nos vean como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¡Wow! Esto nos cambia el panorama. Esto no tiene nada que ver con lo que tú llamas éxito. Para Dios el éxito de un hombre es que tú puedas conocerlo a Él de tal manera que tú elijas por encima de todas las riquezas de este mundo
lo elijas a Él, elijas servirle a Él por amor, amén, por voluntad, por pasión, porque le amas, servirlo a Él y ser un administrador de los misterios de Dios. Wow. El rasgo característico que nos debe identificar es que somos administradores. La palabra administrador, oikonomos, de ahí viene economía. Un oikonomos, un economista, se diría en español. Pero la palabra oiko significa casa y nomos significa gerenciar, poner norma. El que le pone las normas a la casa de Dios. Un administrador, un dispensador, un gerente ¿de qué? De los misterios de Dios. Mi amado, si tú no has accedido a un solo misterio de Dios, entonces no tienes nada para administrar. Dios quiere que tú seas un administrador de sus misterios. Si, por ejemplo, Dios no se te ha revelado como el sanador, porque nunca te ha sanado de nada, porque no has creído que Él te puede sanar, ¿cómo puedes ser un administrador de esa verdad? ¿Cómo puedes predicarle a la gente que Dios es el sanador si tú no lo has experimentado en tu vida? Si tú quieres ser un administrador, primero eso tiene que llegar a ti. Necesitas que se te revelen los misterios de Dios, las verdades de Dios. Y esto es algo que solamente puede ocurrir cuando tú realmente quieres y le amas. Porque Él, ¿a quienes le revela los misterios? A los que le aman. Solo amarle. El que ama poco, se le perdona poco, dijo un día Jesús. Pero al que ama mucho, se le perdona mucho. A veces Dios perdona nuestra ignorancia revelándonos sus misterios. Amados, más que ser un hombre o una mujer carismáticos, lo que hace que tú seas un verdadero hijo de Dios es que tú te conviertas en un administrador de los misterios del reino. Quiero terminar esta mañana hablándote de dos misterios que son los primarios que tú tienes que conocer. Colosenses 2, del 2 al 4. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. O sea, el Señor está diciendo, quiero que ustedes alcancen todas las riquezas del ¿qué? Del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hay dos misterios allí. El apóstol Pablo dice, o sea, yo quiero que ustedes sean consolados en el corazón, que sean guiados por el Espíritu Santo, porque el único que consuela nuestros corazones es el Espíritu de Dios, Él es el consolador. Que sean unidos con Él en amor, que te unas en amor con Dios, hasta que tú alcances la riqueza, el tesoro del pleno entendimiento. Y que puedas, ¿qué? Conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Hay dos misterios. Ahí dice el misterio del Padre y el misterio de su Hijo Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros, en el Hijo, en Cristo. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, ¿qué es el misterio del Padre? Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres de este mundo que me diste. Tuyos eran, escucha esto, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Durante 3 años y medio Jesús solamente habló del Padre. Ese era su mensaje. Jesús decía, yo quiero que conozcan a mi papá. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando ustedes vayan a orar, digan,
Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, siempre Él reveló al Padre. El misterio del Padre es que Dios a nadie lo ha visto nunca. Pero el que vio al Hijo, el unigénito, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tú vas a conocer los secretos del Padre, los planes del Padre, las operaciones eternas del Padre, cuando conoces al Hijo. El Padre es expresado en el Hijo. Colosenses 1:15 dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Juan 14:8, un día Felipe, uno de sus discípulos, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? ¿Cómo así? Le dijo Felipe. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Colosenses 2:9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, levanta tu mano. Esto es lo más maravilloso. Porque usted dice, ¿y yo? Bueno, y vosotros estáis completos en Él. Nada te falta, nada te falta. Si estás en el Hijo, estás en el Padre, ¿qué te puede faltar en esta vida? Ese es el misterio del Padre. Y termino. ¿Cuál es el misterio del Hijo? Bueno, es igual o parecido. El misterio del Padre es que el Padre nadie lo ha visto, pero el Hijo Jesucristo, cuando se te revela, Él te da a conocer al Padre. Ese es el misterio del Padre, que el Hijo lo da a conocer. ¿Y cuál es el misterio del Hijo? Es igual. Que usted como hijo de Dios da a conocer al Hijo, a Cristo. Cuando predicas de Cristo, ese es el misterio del Hijo. Que ahora nosotros somos su iglesia. Y como iglesia somos su cuerpo. Él es la cabeza y yo estoy dentro de Él porque soy su cuerpo. Soy miembro de Cristo, soy parte de Cristo. Esto es algo que se te tiene que revelar. Que la iglesia no es un lugar donde tú te reúnes, que tú eres parte de la iglesia, que tú eres parte vital de Cristo, que tú eres la expresión, y no solo la expresión, eres la manifestación de Él. Que así como el Hijo expresa al Padre y lo manifiesta, del mismo modo, nosotros que somos la iglesia, que somos el cuerpo, somos la expresión y la manifestación del Hijo, porque somos su cuerpo. Somos el cuerpo del Cristo resucitado. El cuerpo del Cristo encarnado era Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret fue a la cruz y resucitó. ¿Se murió el Hijo? No, resucitó. Cambió de cuerpo. Ahora tiene un nuevo cuerpo que es la iglesia y tú eres parte de ese cuerpo. Por eso tú eres expresión de Cristo. Por eso cada vez que tú hablas de parte de Él, es como si Él hablara. Cada vez que tú le pones la mano a alguien que está enfermo y se sana, es porque Él lo está sanando, tú no lo estás sanando. Cada vez que alguien necesita una palabra y tú le hablas, no eres tú el que estás hablando, tú estás revelándole un misterio, estás administrando un misterio escondido, le estás revelando al Hijo. Ese es el misterio del Hijo, que es un misterio como tú, con una boca que nunca habló de Dios, puedes ahora hablar de Él, porque Él se te reveló dentro de ti. Tú eres parte de Él.
Termino con esto, Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos. Hay un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Levanta tu mano, haga así, diga, pero que ahora ha sido manifestado, y levante la mano, diga, a sus santos. Aleluya. Está diciendo que el misterio que había estado oculto está resuelto. Se te ha manifestado a ti. Entonces, ese misterio que había estado oculto, ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El misterio no es Cristo, es Cristo en ti. Ese es el misterio. Que todo lo que Cristo va a hacer en este tiempo lo va a hacer a través de su iglesia. Que la gente va a ser salva cuando su iglesia predica. Que la gente será sana cuando su iglesia ponga las manos. Que la gente le va a conocer a Él cuando su iglesia, cuando sus santos lo proclamen. Que la gente va a ser formada en el Señor y Cristo formado en ellos cuando sus santos lo impartan. Aleluya. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios no tiene ninguna esperanza cifrada en ti como humano. Dios tiene toda la esperanza de la gloria. La única esperanza que Dios tiene de que todo esto se acomode no está puesta en ti, está puesta en el Cristo que te habita. En Cristo cuando se te ha revelado y cuando está siendo manifestado a través de ti. Mi amado, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo está en ti, Cristo está en ti. Tú necesitas expresarlo a Él. ¿Y cómo lo puedes expresar? Primero dejando que el misterio de ese Cristo en ti se te revele. Dios te va a llevar a cosas muy gloriosas, mi amado. Dale ese aplauso al Rey. Póngase de pie y aplauda al Señor. Aleluya. Contáctanos a través de nuestra página web www.cddministerio.com. Camino, verdad y vida.